Ay, ya están los tres. Muy bien, pero muy buenas tardes. Así la magia que hace una cortinilla. Compañeros Mesa Montessori, bienvenidos. Arnoldo Cuellar, periodista y analista político, buenas tardes. Primera vez que llega Arturo puntual y se le desconecta el audio Temoris. Yo creo que hay una conexión ahí entre esos dos eventos. Algo está sucediendo. Arturo Rodríguez, reportero, columnista y director del Coahuilense. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Marta Olivia, Arnoldo, Temoris? Es un gusto, como siempre, estar aquí. Hola. Hola, buenas tardes. Temoris Greco, periodista independiente, documentalista, bienvenido, buenas tardes. A ver, vamos a ver que se haga la magia. ¿Nos escuchas, Temoris? ¿Parpadea 2 veces? ¿O haz así? No escucha nada. Parece que no. Escucha la música. Vamos a un poquito, vamos a sacarlo un poquito, producción, para que... ¿Qué le hiciste, Arturo? Ya confíes. Antes de llegar desconectaste algo ahí. Sí, desde Coahuila hasta la CDMX se me hace. No, hombre, pues quién sabe, ya ves que luego la tecnología nos juega en contra a los cuarentones. Todavía será cuarentón, Temoris. Sí, ¿verdad? Qué criaturas, ¿no? Y bueno, hablando de cuestiones así, de pronto estos inconvenientes en la comunicación, en la elección al Poder Judicial el próximo domingo. ¿Ya están listos, Arnoldo Cuellar? Yo todavía no hago mi acordeón y creo que sí tengo que hacerlo porque tengo muchas dudas, tengo todavía que revisar algunos currículums, sobre todo en lo local, en los jueces aquí de circuito, de los magistrados, etcétera, ¿no? Los jueces de distrito y los magistrados de circuito. Así que todavía no. Bien, aguas porque si no te pueden, ya hay 2 denuncias, ¿no? El INE ha recibido 2 denuncias por distribución de acordeones para favorecer a candidatos del Poder Judicial en la Ciudad de México y ya hay otro en Nuevo León. ¿Cómo vas en tu acordeón, Arturo Rodríguez, o cuál va a ser tu forma de llegar el domingo a votar? Pues mira, yo no, o sea, lo he dicho varias veces y me ha provocado cierto hate, pero yo no suelo participar en los procesos electorales. En este caso, sí, como observador, me parece que pues hay una baja expectativa de participación. Creo que esta idea de hacerlo sin partidos políticos pues ha tenido el efecto naturalmente que tienen los procesos electorales, ¿no? La movilización o el adiestramiento, la orientación, en el mejor de los casos, de las estructuras de militantes y simpatizantes. Y yo tengo la perspectiva de que es una elección de estructuras, pero como las estructuras son tan limitadas para los partidos de oposición, pues básicamente la que es funcional y la que tiene capacidad de movilización es la estructura oficialista. De manera que creo pues que con o sea, mi perspectiva en este caso es que habrá una baja participación y que la participación que haya pues será mayoritariamente favorecedora de lo que propuso, de las listas que propuso el Poder Ejecutivo y si acaso el Poder Legislativo. Gracias, Arturo. Y ya regresó Temoris Greco. Temoris, hablábamos de la elección judicial y hablábamos si ya hiciste tu lista. Evitemos decirle acordeón para no infringir las leyes electorales. Pero uno lo va a andar repartiendo sus acordeones, lo hace personalmente. No. Ay, pues ese es el chiste, no es cierto. Temoris. Sí, no tengo todavía la lista, así para ser políticamente correctos. Yo me voy a basar en algunas que ya han sido hechas, sobre todo las que tienen criterios claros. O sea, que por ejemplo la de Viridiana Ríos es la que me gusta porque ella está diciendo qué es lo que valora y qué no en general. O sea, establece un perfil de candidatos.
y candidatas, y luego, con base en esos criterios, se está colocando a las personas que están candidateadas para ver pues cuáles son las que se ajustan más al perfil ideal que elaboró. Eso me parece serio. También voy a seguir, por ejemplo, algunas organizaciones de la sociedad civil han presentado una lista de los no votables, de aquellos que tienen antecedentes de agresiones misóginas, de agresiones contra luchadores sociales, contra comunidades, temas pendientes de derechos humanos o legales también. Entonces, esos son los que no. Tenemos, como comentaba en alguna ocasión, el problema de la paradoja de la denuncia. Como finalmente en un ambiente de tan poco conocimiento de los candidatos, a la hora de votar va a importar mucho quién le suena al votante, incluso cuando denunciemos a los candidatos, digamos, peligrosos o con temas pendientes, pues les vamos a estar haciendo el favor de hacerlos más conocidos, y algunas personas, de pronto, cuando tengan la boleta enfrente, les va a sonar. Ahora, todos estos datos de los que estamos hablando, de las evaluaciones que ya se han hecho, como la de Viridiana, pues tienen que ver con las principales votaciones a nivel nacional, la de la Suprema Corte, los principales órganos. Pero a nivel de distrito, pues es un problema grave porque hay muy poca información, o sea, en donde toca local votar tanto por el tema federal como por el de la entidad, pues es un problema porque lo único que tenemos, salvo que hagamos algunas búsquedas muy profundas en Internet, pues son los currícula que los candidatos y las candidatas han dejado. Y eso, quienes los han dejado, porque también sabemos que algunos ni siquiera ese requisito cumplieron. Si no fueron capaces de entregar sus documentos básicos a la hora de registrarse, pues cómo van a funcionar como juzgadores. Bien, gracias, Temoris. Y bueno, hay que señalar solamente para el contexto de la información que se entregarán 6 boletas con diferente color por los cargos, 6 a nivel nacional de cargos federales, y además en 19 estados se elige también a los poderes judiciales estatales. Y bueno, una de las dudas que más han sido recurrentes es cómo se va a contar los votos. Tenemos aquí una imagen y perdónenme, y si gustan, hagamos una segunda ronda muy breve acerca del proceso y acerca de este posible llamado al boicot. Yo estoy dando información general. ¿Cuándo y cómo se realizará el cómputo? No lo van a hacer por primera vez, no lo van a hacer en las casillas como habitualmente se acostumbra. En el caso de los distritales, será del 1 al 10 de junio del 2025, máximo 10 días, ahí en los consejos distritales electorales. En los estados, el 12 de junio del 2025, en los consejos locales de cada estado, es decir, los consejos estatales. Y en la circunscripción plurinominal de las regionales será el 12 de junio, en los consejos locales con cabeceras de circunscripción, y la nacional, la sumatoria total, será el 15 de junio en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Esto, y bueno, esto es parte de esta información que se está dando a conocer. También, pues las casillas se abren a partir igual a las 8 de la mañana, se cierran a las 6 de la tarde. Yo quiero preguntarles brevemente en un recorrido, ¿qué pasa con este boicot? ¿Se lo están captando desde los lugares donde están? ¿Cuál es el principal reto, además del de la participación que ya lo comentó Arturo Rodríguez? Arnoldo Cuellar. Mira, me parece delicadísimo que los que están llamando al boicot se vayan a rogar pues el habitual abstencionismo de este país. O sea, las elecciones más concurridas en México, con muchísimo interés y mucha polarización, rondan el 60% de participación, ya es alto. Las elecciones intermedias bajan del 50%. Cuando se hacían elecciones solamente de alcaldes, en Guanajuato eran en fecha distinta a las de diputados y a la de gobernador, en elecciones intermedias y en elecciones seccionales,
la participación rondaba el 30%, y no obstante que el alcalde es una figura cercana al electorado. Entonces, aquí hay un historial, bueno, y esto deriva de que durante más de medio siglo en este país era testimonial asistir a votar, porque, bueno, pues sabemos toda la historia en la época del PRI, ¿no? El acarreo, el fraude, etcétera. Entonces, ese historial de bajísima participación se va a hacer presente esta vez, porque la elección tiene demasiado poco interés por su complejidad, porque no hay una campaña publicitaria intensa, porque no hay tampoco una, ni siquiera esta polarización que pudiera darse cuando se confrontan dos proyectos de país, dos figuras emblemáticas, etcétera, que hay una gran dispersión de los aspirantes y de lo que significan cada uno de ellos. Pero bueno, ese va a ser un fracaso de nuestra muy escasa cultura democrática. Y no quiero referirme a los individuos en lo particular en este momento, sino al historial que traemos de muy pocos años de elecciones donde ha importado verdaderamente la participación y ha contado el voto. No, son unas cuantas décadas, muy pocas. Entonces, que mañana o después de la elección salgan los que están promoviendo el boicot a presumir que lo lograron y es un éxito, va a ser una enorme deshonestidad. Pero con eso vamos a tener que vivir, seguramente lo harán, seguramente el gobierno tratará de magnificar lo que logre en la participación que tenga. Yo insisto, este es un experimento que no está más que en su etapa inicial, que quizás esta no sea ni la mejor corte, ni los mejores jueces, ni los mejores magistrados que vayamos a elegir, pero lo importante es que se inició un proceso, como muy probablemente tampoco en nuestras primeras elecciones le atinamos mucho a los candidatos bueno, creo que a los diputados seguimos fallando hasta la fecha, ¿no? Gracias, gracias Arnoldo Cuellar. Arturo Rodríguez, ¿a quién conviene el boicot? Obviamente es algo claro, pero me encuentro en un dilema contigo porque no vas a ir a votar, pero también estas prácticas de boicot. Nos puede decir Arturo a quién le está haciendo caso, si a la CENTE o a Claudio X, ¿no? A ver, ya. No nos vayas a decir que al que empieza con C, porque los dos empiezan con C. ¿Cuál empieza con C? CENTE y Claudio. No, yo he sido abstencionista de toda o sea, nunca he votado desde que tuve mayoría de edad. Y pues algunas veces he dado ahí mis argumentos. Mira, lo que pasa es que yo creo que hay una estrategia ahí muy, ¿cómo te diré? Muy mediática de promover, o sea, yo no promuevo la abstención, yo no voto, es una decisión personal. Pero me parece que en el llamado al boicot hay una estrategia mediática principalmente, porque esta elección no tendrá la participación que tienen otros procesos electorales porque no despierta el mismo interés ciudadano. Es como, pongamos un ejemplo, en los estados de la República, a veces hay una elección que solo es del Congreso local y la votación difícilmente llega al 40%. ¿Por qué? Pues porque los diputados locales no despiertan el mismo interés ciudadano que si despierta una presidencia municipal, una gobernatura o una presidencia de la República, que es cuando se dan en esos casos votaciones, altas votaciones, inclusive récords históricos de participación. Eso es, o sea, no es que yo lo diga porque sí, o sea, hay pues un histórico de participación electoral que nos permite ver, y en este caso estamos primero pues ante una elección inédita, una elección histórica, un cambio que pues, es una innovación, yo creo que a escala internacional, de elegir los cargos del Poder Judicial y la complejidad del propio proceso, las diferencias en la forma de promover, de hacer, es que no es correcto proselitismo, hay otra forma de la promoción de los perfiles y
las dificultades que plantea el propio proceso, pues por cómo son las planillas, por cómo la cantidad de cargos, etcétera, motiva que haya pues una previsible baja participación ciudadana. Entonces, aquel que dice yo llamo al boicot y luego va a toparse con una baja participación ciudadana, pues va a decir ganamos, ¿no? Es una estrategia, pues, que así es como yo la veo, de este señor Salinas Pliego o de quienes estén convocando al supuesto boicot. Entonces vota nomás para llevarle la contra a Salinas Pliego. Por una vez en tu vida, pon todo en duda. Ay, y ya tengo mucho hate. La tarea de esta mesa será convencer a Arturo de que... No, has desatado el chat, que si eres Arturo, muy mal tus rollos, no, que eres testigo de Jehová, que eres seguidor de TV Azteca y Televisa. Bueno, no, a ver. Que estoy enojado, vi uno que decía que estoy enojado con la vida, que nada más vean mi cara. Oye, no, mira, ya vamos a hacer de hacer votar a Arturo el tema único del día de hoy. Al grito de Arturo, votante, es más emocionante. Ándale. Que nos mande una foto del voto, además, porque si no, qué chiste. Ah, sí, pues hay que ver también por quién. No vaya a ser por el candidato de Adán Augusto. Híjole. A la próxima elección voy a decir que no voy a votar porque se me perdió la INE. Ya, me evito el hate. Ya, demasiado tarde, Arturo. Oigan, a mí hasta me están diciendo que por acá, ojalá Arturo pudiera influenciar a Marta en sus posturas críticas al poder. Bueno, yo sí voto, yo sí voto, pero yo no, yo solo modero aquí. Así que, Temoris Greco, aquí, el boicot, ¿qué hacer? ¿Cómo organizarse de manera ciudadana? ¿Cómo hacer que la gente vaya a las casillas? ¿Cómo tener certeza de este proceso? ¿Qué decir al respecto? Mira, va a ser un proceso que va a quedar lejos de lo que desearíamos. La participación, siempre que no coincide las votaciones con las de siempre, o sea, con las legislativas de medio camino y con las presidenciales, tenemos una participación muy baja. Si en algo tan sencillo como la revocación presidencial, que había que votar sí o no, o como lo del juicio a los expresidentes, que había que votar sí o no, si en eso hubo una participación baja, ahora que es tan complicado, que hay confusión, que está faltando información, y que además hay una campaña pues en contra, pues también va a ser muy difícil que haya una participación significativa. Yo creo que si estas elecciones en buena medida van a dejar muchos aprendizajes de lo que está bien y lo que está mal. Hay análisis estadísticos ya hechos que demuestran que la forma en que la paridad de género, o sea, el problema no es, antes de que me avienten los tomatazos, el problema no es la paridad de género, sino la forma en que decidieron aplicar la paridad de género a esta elección va a generar que haya candidatos que de entrada la tienen ganada y candidatas que de entrada la tienen ganada y candidatos y candidatas que de entrada la tienen perdida, o sea, que no tienen ninguna oportunidad estadísticamente. Y todo esto tendrá que dejar aprendizajes también de cómo explicarles al electorado qué es lo que se decide y cómo puede tomar esas decisiones. Yo imagino que después de esto habrá una serie de cambios al proceso, de cambios legales, posiblemente tengan un calado mayor, para que la próxima elección, que es en el 27, que ahí sí va a coincidir con las legislativas, las de medio camino, esos aprendizajes se hayan traducido en reformas que faciliten que la gente tome decisiones y se anime a ir a votar. Quizás si este sistema se consolida, quizás en 20, en 30 años tengamos participaciones bastante más grandes. Pero hay que recordar que en muchas elecciones importantes no llegamos ni al 60% del electorado. O
sea, en elecciones presidenciales. Algunas es 52, 54%. O sea, son aprendizajes muy largos y es muy difícil avanzar. Pero por lo pronto tenemos que tomar esa decisión ahora. Es indispensable. Mientras más personas voten, esto es válido en esa elección como cualquier otra, pero de manera importante porque los grupos ya organizados, se supone que los partidos no deben tener lugar aquí, pero si hay sindicatos, si hay grupos corporativos que van a lanzar cargadas a favor de una candidatura o de un grupo de candidaturas, van a lograr imponer a quienes prefieren. Si no, vamos muchísimos ciudadanos y ciudadanas a votar. La única forma de diluir el voto corporativo, el voto predecidido, donde la gente va a ir a votar por quien le dicen, es que vayamos muchas personas a votar para que ese voto corporativo tenga un peso menor, un peso más ligero. Entonces, por lo pronto, ya hay cosas que no nos están gustando, pero el proceso ya está encima y la única opción es convencer a Arturo de ir a votar. De esta mesa por lo pronto. Cuando se despierte, porque lo veo con los ojos cerrados. Sí, no, que no es cerrados, que ya lo dicen, pero él nunca se queda dormido. Tiene el pretexto del teléfono. Así es. Dicen por aquí algunos de los comentarios. Es que estoy viendo los comentarios justo. Ya le están ofreciendo cenas, besos, vacaciones. No, hombre. No sé cuántas has decepcionado hoy, Arturo, pero bueno, a ver, yo nomás leo algunos comentarios. Dice, si votan pocos, esos pocos valen. Y bueno, y ahí creo que es uno de los riesgos. Y también dice, esto nos lo dice Benji Capi 13. Y también acá Leticia Beresford dice, no ignoren que nuestro pueblo está muy despierto y muy listo. Así que eso es parte. A ver, Pedro Navajas sigue amarrando navajas. Bueno, y justo esa parte, yo creo que daría para seguir comentando esto, pero tenemos otro tema relevante, es el tema de la nueva cita del gobierno de México con la CENTE, que ya hoy la presidenta Claudia Sheinbaum. Oye, permíteme un segundito nada más. Sí. Es que dice, hay una persona que lo está, sí. Laura Pastrana, tengo 57 años y desde que tuve la edad requerida he votado y hasta el 2018 salieron electos mis votados. O sea que pues votó por Salinas, votó por Zedillo, votó por Fox, votó por Calderón y ahora votó por Peña y ahora votó por Andrés Manuel y por Claudia, supongo. Qué suerte siempre estar con el que gana. Bien, pues ahí está. Gracias, Temoris. Van a adivinar un poco mi edad, que nunca he ocultado, pero mi primera votación fue en 1979 y sí fui muy emocionado porque fue cuando se presentó la primera Cámara Plural del país después de la reforma política de Reyes Heroles. Muy bueno, bien. Poquito plural, pero algo plural. Dinos por qué lado del Partido Comunista votaste. Ya no me acuerdo, pero voté por la bancada de izquierda. Andaba ahí ya Pablo Gómez, que debe ser de mi rodada, más o menos. Más o menos. Y bueno, hablando de la de él, ¿no? No, yo creo que es mayor que tú, ¿no? Sí. Bueno, y entonces otro de los temas relevantes que tenemos es estas pláticas entre cómo se han alargado estas negociaciones con la CENTE, y bueno, la presidenta hoy dijo que pues la dejaron plantada el 8 de mayo, la dejaron plantada y que pues no entiende estas críticas así muy duras en el sentido de que pues la posición del CENTE se parece muchísimo a la de Claudio X González. Me parece que están entrando en un terreno complicado, Arnoldo Cuellar. Bueno, eso se refiere nada más a la reforma judicial, pero yo creo que tiene sus propias características la movilización de la CENTE. Y me parece que están poniendo a prueba a la presidenta Claudia Sheinbaum, que puede haber ahí una cierta actitud incluso de misoginia, ¿no? De desprecio, de creer que la van a doblar, de una radicalización que es exclusivamente de una dirigencia.
o de algunas de las dirigencias del movimiento. Yo creo que el resto, lo que le da a este movimiento su carácter de masas, son reclamos muy legítimos, pero la forma de negociar esos reclamos que está llegando ya a estos extremos de poner a prueba la gobernabilidad de la Ciudad de México, ¿no? Y el entorpecimiento total de la vida en la capital tiene algo que ver con un pulso llevado a un extremo que por ejemplo, no se animaron a hacer con Andrés Manuel López Obrador. Creo que puede ser un riesgo para la propia dirigencia de la gente. Creo que desde el gobierno también tendría que haber más inteligencia táctica, ¿no? Para confrontar esto, porque yo creo que muchos maestros de los que conforman esta movilización estarían de acuerdo con algunos de los avances que puede representar las posturas que ha planteado la presidenta en cuanto al tema central de la jubilación, que vayan estrictamente por mejorar la situación en la que los colocó la reforma de Calderón, ¿no? Y puede haber otros que quieran ir más allá en otro tipo de reivindicaciones. Vamos a ver qué pasa. Es un pulso de dos. De ambas partes puede haber avances interesantes, planteamientos ajedrecísticos. Yo no creo ni que la gente esté totalmente unificada en torno al radicalismo, pero también puedo ver que tampoco el gobierno, porque puede existir alguna intención al interior de ese enorme laberinto que es Morena, también de buscar cierta desestabilización. No todo está del lado de la ultraderecha, del lado de potencias extranjeras, también adentro de Morena puede haber quien pretenda en este río revuelto ganar posiciones, ¿no? Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, ¿qué es? Estamos revisando precisamente la información en este momento, una nota de OEM donde dice que la Secretaría de Gobernación hace un llamado a la gente para retomar el diálogo este miércoles en Bucareli. Y bueno, subrayan que el gobierno de México mantiene su apertura al diálogo permanente y a la construcción de acuerdos con las y los maestros representados por la CENTE. Lo dice en un comunicado oficial. ¿Qué falta más para dejar un poco esas posiciones radicales, como lo decía Arnoldo? Habla de esta misoginia, un poco de doblar a la presidenta. Yo creo que un comentario inicial que vale la pena hacer es que esta oferta de diálogo, de apertura al diálogo, está sustentada en algo que no había ocurrido, que es pues una actitud ciertamente tolerante en la toma de decisiones respecto a las protestas del magisterio disidente, aunque un tono discursivo que no encaja en la historia de desencuentros con la coordinadora y los gobiernos. ¿Qué quiero decir? Pues que todos los gobiernos que tuvieron diferendos con la CENTE hasta Peña Nieto usaron la represión como mecanismo de sujeción y sometimiento, y no lo lograron del todo porque es un sector del magisterio muy combativo, muy rebelde. Creo que con Andrés Manuel López Obrador hubo algún momento de tensión que no llegó a los extremos de esta ocasión, en la que me sorprende un poco la demanda de aspectos difíciles de cumplir para el Estado mexicano en tanto patrón de estos trabajadores, que van cerrando y limitando las posibilidades de negociación. Es que cuando uno ve 100% de incremento salarial, por ejemplo, dices, ok, sabes que no es posible. O sea, yo creo que nunca hemos visto que una demanda de 100% de incremento salarial sea aceptada por ninguna patronal del sector público o del sector privado. Pero cuando la ves, dices, bueno,
están buscando una negociación para que quede lo más alto posible, ¿no? Y quizás un tanto ocurre con el régimen de seguridad social. Me parece que el texto de hoy de la columna astillero de el patrón nuestro, Julio Hernández López, es muy esclarecedor en torno al fondo de lo que se está discutiendo. Si tienen oportunidad, quienes pues me hacen el favor de escuchar hoy en este programa, aunque no vote, si tienen oportunidad de leer la columna de Julio, creo que nos deja muy claro cuál es el fondo, ¿no? Argumentativo en relación al sistema pensionario. Creo que la proclividad natural, al menos la mía, es siempre a simpatizar con los trabajadores, pero me parece que en este caso han tenido una conducta de cerrazón que, pues cuando menos me parece sospechosa o extraña, no porque se aproximen a Claudio X, sino porque me pareciera que hay una doble agenda de la izquierda no partidista en el reclamo, y particularmente, bueno, pues me refiero a los grupos de izquierda que no están alineados a los partidos políticos tradicionales y que tienen un posicionamiento más radical, como es el caso de la CENTE, donde están canalizando alguna otra inconformidad a través de, o sumándola a este asunto del sistema pensionario. Bien, gracias Arturo Rodríguez. Sí, vamos a pedirle a la producción que pongamos en un momento más, a ver, el link de la columna. Vamos, y sobre todo hay una parte fundamental y aprovechar, recordarles que ayer cumplió 28 años la columna Astillero de Julio Hernández López, y hay un punto nodal, permítanme leer esta parte, dice: como puede verse, el fuerte diferendo en curso se sustenta en ese compromiso, que para la coordinadora del caso estamos hablando de las aportaciones y el fondo para el retiro. Dice que para la coordinadora está incumplido y que la ahora presidenta de la República considera incluso mejorado, pero no derogando la ley y quitando las cuentas de pensiones a la banca, sino cargando las compensaciones al erario. Recuérdese, sujeto a la suficiencia del fondo y a las reglas que termine la Secretaría de Hacienda, y dejando intocado el sistema Afore, que tantas ganancias ha generado a los bancos. Y recuerda una frase que dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador: la mayoría de matrices extranjeras a las que rinden extraordinarios dividendos más que nunca, llegó a decir el entonces presidente López Obrador. Y me parece que ahí hay una cuestión nodal, que es dejar, no tocan en absoluto el sistema de Afore y esas ganancias a los bancos. Temoris, ¿podría ser por ahí esa clave de conciliación, negociación? O sea, bueno, lo que pasa es que estamos ante un problema bastante más grande que lo que se está planteando en este momento. O sea, bueno, primero nada más quisiera aclarar, porque Laura Pastrana me está haciendo una corrección, que no se refería a que siempre le ha atinado al candidato que gana, sino que desde 2018 le está atinando. Entonces, nada más hacer la corrección y mis disculpas por no haberla interpretado correctamente. Y también a varias personas está la página web de Viridiana Ríos, es Viri con B chica, viriríos.com y no .com. Y ahí hay una pestaña que dice elección judicial, entonces ahí vienen las decisiones que ya está tomando y sus evaluaciones y sus datos. Sobre esto, yo veo es muy difícil entender qué es lo que está pasando en este conflicto entre los profes y el gobierno, porque faltan datos. O sea, a mí me faltan todos los datos. La presidenta ha hecho una serie de ofertas que ella dice que son fantásticas y que hacer
o derogar la reforma de la ley del ISSSTE sería excesivamente caro, que no se puede, que no hay de dónde sacar para enfrentarlo. Y los profes dicen que las ofertas fantásticas que está haciendo la presidenta en realidad son frágiles, porque otro gobierno podría tumbarlas sin más, porque no se va tampoco, no van directamente a su salario para que cuente para su pensión, y que lo que les importa pues es la ley del ISSSTE o la derogación, que así sería de manera permanente. Pero en ningún caso tenemos números, o sea, ni un lado ni el otro lado están ofreciendo números. No sabemos cuánto implicaría la derogación de esta ley del ISSSTE. La propuesta que están haciendo los profes, la coordinadora, no es un asunto que nada más afecta al gremio. No, o sea, están hablando de la ley del ISSSTE. Los profes son aproximadamente 1.200.000 en el país, y son casi la mitad, no llegan a la mitad, pero son casi la mitad de la gente que está afiliada al ISSSTE. Pero la derogación de la ley del ISSSTE no solamente afectaría a los profesores, afectaría a todos los afiliados, completitos, y significaría ¿qué? Para el país, en términos económicos, porque aquí el problema de fondo de muy largo plazo es que cuando empezó a cambiar la pirámide poblacional, es decir, cuando las familias empezaron a tener menos y menos hijos, eso significa que hay menos personas jóvenes que se incorporan a la población económicamente activa, y que se está ampliando el sector de las personas que abandonan la población económicamente activa y que necesitan una pensión. Antes, por ejemplo, podríamos tener 3 jóvenes pagando la pensión de una persona, porque idealmente es el producto del ahorro, pero la verdad es que el dinero está fluyendo y de pronto tienes un mayor o menor ahorro. O sea, en realidad los jóvenes son los que pagan esas pensiones. Y eso está pasando en México y en todo el mundo. Está pasando en Europa, está pasando en todos lados. Es uno de los grandes desafíos de las sociedades modernas, que están cambiando esas estructuras. Entonces, como se vio que eso iba a pasar en México, los neoliberales dijeron que el pato del cambio de la estructura poblacional de México lo paguen los trabajadores y que no lo paguen los empresarios. Vamos a cargarles que trabajen más años y que ganen menos en su pensión, y además lo vamos a meter aquí para que se juegue en la bolsa y podamos hacer negocio con eso. Esa fue su decisión. Es totalmente injusta. A mí me parece que el planteamiento que está haciendo la coordinadora es correcto en cuanto a que debe buscarse una alternativa a esa ley para que los trabajadores no pierdan derechos. Ahora, está ahí la ley. ¿Cuánto nos costaría eso? ¿Cómo están las finanzas públicas? ¿Lo podemos pagar? Yo no veo números ni de un lado ni del otro. Y es una decisión que no solamente tiene que ver con los trabajadores de la educación, tiene que ver con todo el país, porque es parte de esas transformaciones estructurales que hicieron los neoliberales, y que un movimiento de transformación favorable al pueblo como la 4T, pues debería transformar para hacer válidas sus ideas y sus palabras. No lo están haciendo. Esto debería ser el inicio. O sea, yo creo que en este momento esta pequeña crisis que estamos teniendo con este movimiento de huelga debería forzarnos a plantearnos seriamente cómo echar para atrás estas reformas neoliberales, pero también cómo enfrentar el problema del envejecimiento de la población, que ya es encima de nosotros. Ya la ventana de oportunidad de tener una gran población económicamente activa ya se fue, ya estamos envejeciendo. Entonces, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Eso tiene que ser una discusión, no es gremial, es de todo el país. Y a mí me parece que hay que tomar en serio, o sea, hay que tirar uno de los mantras de la 4T, que es no aumentarles impuestos a los ricos. A mí me parece que la única forma de pagar las transformaciones o de enfrentar estas transformaciones demográficas que estamos viviendo es que los mayores ingresos, las mayores fortunas incrementen su participación en el presupuesto público en lugar de cargarle el pato a los trabajadores y a las trabajadoras.
Bien, pues sí, es parte de la discusión. Y bueno, hoy a las 1:17, de acuerdo a una nota del periódico La Jornada, nos hablaba que ya habían entrado los padres de los normalistas de Ayotzinapa a este diálogo y conversación con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué esperar? Hasta este momento no han salido, no tenemos más detalles. ¿Qué esperar de esto? ¿Dónde avanzar? Los 800 folios. ¿Qué agregar al respecto, Arnoldo Cuellar? Creo que hay un gran espacio para que se rompan muchos incumplimientos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero hay un obstáculo fundamental que es el fiscal Gertz Manero, que bueno, pues fue el factor de ruptura cuando no le dio espacio al primer fiscal especial del caso Ayotzinapa, cuyo nombre se me va a escapar en este momento. Dura encomienda y herencia para la presidenta Claudia Sheinbaum. Ojalá desde las posturas que existen en este momento, los agravios creados, se avance algo con una postura de mutuo entendimiento para tratar de desandar pues, lo que llegó a ser una incomprensión profunda de un gobierno del que se esperaba mucho más en este sentido, ¿no? Seré breve. Qué cuidadosito andas, Arnoldo. Ábrete, por favor. O sea, sí quiero escucharte, Arturo. Porque... No le temas al chat, que sirve de que me distraes un poco el hate. Eso pídemelo por chat también y llegamos a algún acuerdo. Bueno, antes de eso, miren, aprovechando ahí la mesa Montessori. María Romero dice, ¿podría decirle a Temoris que repita con quién se estará guiando para votar, porfa, para seguir esa línea también, además de otros que ya he considerado? Temoris ha hablado de la página de Viri Ríos, así le agrega usted en la web, viriríos.com. Sí, Arnoldo. Hay un comentario ahí interesante porque alguien dijo que Viri Ríos está postulando a varios propuestos por el Poder Judicial, como si esto fuera un tache, ¿no? Y a mí me parece muy interesante que profesionales del Poder Judicial actual, muy probablemente en desacuerdo con la postura de sus dirigentes, de la ministra Piña y en general del Pleno de la Corte, estén decidiendo participar, incluso pese a que el Poder Judicial declinó postular su propia lista, ¿no? He visto en Guanajuato, los veo a muchos juzgadores que quieren participar, que van a buscar esa posición y que están saliendo a hacer campaña de mejor o de peor manera. Algunos están incluso exhibiendo, han salido a relucir sus debilidades como jueces, lo cual también me parece importante, sus incumplimientos en el pasado, cómo han quedado mal con algunos justiciables, lo cual nos da una idea de quién es quién. Entonces me parece que el método democrático tiene también sus virtudes, ¿no? Así es, así es. Entonces, regresamos al tema del Poder Judicial. De pasadito. Sí, y hay nomás quiero agregar algo. Esto de ver quién lo postula, yo me sorprendí revisando, haciendo parte de mis apuntes, que por ejemplo, una magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Sala Regional de Monterrey, ahora quiere estar en la Sala Superior. Y a ella... Claudia Aguilar. Claudia Valle Aguilas 8. Esa. Este personaje hizo lo que quiso, fue bastante parcial y tiene entre sus aptitudes haber ordenado al Congreso de Tamaulipas que vía Zoom le rindiera protesta como diputado para darle impunidad e inmunidad al hermano de Francisco García Cabeza de Vaca. Así que por Zoom el señor dijo, él dijo que tenía COVID, nunca lo demostró, y ella ordenó en un sábado que le dieran que le rindieran protesta, que le tomaran la protesta, ¿no? Entonces, y aparte bastante inclinado hacia un partido que es Acción Nacional, y ella fue nominada por los tres, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Así que aguas ahí con esos de que hay en el Poder Judicial. Perdón, ya me extendí demasiado y me van a decir que yo también estoy aquí. No, pero sabes que vale mucho la pena tu comentario porque yo creo que hay una percepción generalizada de que aquellos que postuló el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo tienen un perfil
diferente a lo que tradicionalmente proponía el Poder Judicial, cuando no necesariamente es así. O sea, hay que recordar que hubo criterios de selección, criterios de aprobación, y que algunos de los perfiles, aún con decisiones polémicas, como este caso que nos planteas, pues fueron, y teniendo una trayectoria dentro del Poder Judicial histórico, fueron postulados por el Poder Ejecutivo. O sea, el hecho de que el Poder Ejecutivo postule no quiere decir que todos sean pues más próximos a las posturas de la 4T. Así es, pero estábamos hablando de Ayotzinapa, perdón. No, en este mes hacemos lo que... No. O sea, la verdad. Pero esto, ¿qué esperar y sobre todo qué hacer en estos momentos? ¿Cuáles son, de qué manera la 4T y la presidenta Claudia Sheinbaum puede retomar el diálogo y retomar el camino de justicia hacia los padres de Ayotzinapa, de los normalistas de Ayotzinapa? A ver, yo creo que lo está retomando. O sea, este encuentro me parece que pues será importante para ver qué es lo que nos informan de manera posterior respecto a lo que ahí se acuerde. Y yo no podría adelantar vísperas. Me parece que es algo responsable y algo congruente con la postura de la presidenta respecto a diferentes temas, pero lo inscribo también en estos ciclos de las izquierdas no alineadas a los partidos, que en casi cada sexenio tienen uno o varios momentos de rebeldía, y que uno asumiría que con el actual régimen habría mejores posibilidades de diálogo y de avance en la solución de las demandas que tienen. ¿Qué quiero decir con esto? Pues estamos viendo a la CENTE y estamos viendo a Ayotzinapa exactamente igual que como la veíamos en 2014, aunque con otros reclamos. Lo que estamos viendo diferente es el tratamiento de la presidenta a estos casos respecto a lo que ocurría en la década pasada. Y yo creo que también, al menos hasta este momento, creo que hay también diferencias positivas respecto a lo que ocurrió durante el sexenio de López Obrador con estos grupos, en los que pues prevaleció casi siempre una determinación del gobierno de la República por asimilar algunas posturas que, pues por sus propias características, eran más proclives a la defensa de las instituciones ya bajo la 4T, que a escuchar o a resolver el reclamo de estas organizaciones sociales o de estos movimientos, en este caso, pues del movimiento de los padres de los muchachos. Claro. Entonces, me parece que es un momento oportuno, porque a final de cuentas, pues hay una correlación en estos movimientos, particularmente con la CENTE, el caso de los normalistas. Gracias. Arturo, Temoris Greco, uno de, ahora sí que de todos los demás que estamos aquí, me parece que ha sido más cercano con este movimiento de los familiares de los 43. ¿Qué puertas abre este diálogo hoy con la presidenta Sheinbaum? Pues es muy difícil esta historia. Bueno, tiene razón mis compañeros cuando comentan que el trato ha sido distinto, pero si no hay solución, pues ahí es el problema, ¿no? A mí me parece que después del horrible trato tremendo que les dieron con el pañanetismo, cuando los espiaron, los hostigaron, los atacaron, los acusaron de locos y de
corruptos y todo eso, vino un pequeño periodo con Andrés Manuel en donde se volvió a tener la esperanza de que iba a haber una solución. Un periodo que se acabó en agosto y septiembre de 2022, cuando el ejército logró descarrilar la investigación. El presidente tuvo que escoger y escogió mantener su alianza con el ejército antes que llegara al fondo del caso Ayotzinapa, y tronaron la Fiscalía Especial del caso. Se dedica, o sea, eso abrió un periodo pues, de problemas y de enfrentamientos bastante directos entre Andrés Manuel y la gente de Ayotzinapa, y los familiares, las madres y los padres, que cuando el presidente o el expresidente dejó ya el caso en manos de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, pareció tener pues una posibilidad de recomponerse, una posibilidad un poco lejana, en el sentido de que es improbable que la presidenta rompa lanzas con el ejército para avanzar en este caso. No ha habido un cambio en la fiscalía a partir de eso. O sea, hubo un fiscal, Omar Gómez Trejo, que estuvo 3 años formando un equipo, le costó muchísimo trabajo, pero hizo un buen equipo de investigación, y luego lo quitaron, él tuvo que ir al exilio, él vive fuera por la posibilidad por las amenazas y la posibilidad de represalias, y pusieron en su lugar a una persona que, bueno, que ¿cómo la puedo calificar? Es a Rosendo Gómez Piedra, una persona de Adán Augusto López, vino de Tabasco con un equipo de gente que se trajo de allá, que convirtieron la Fiscalía Especial pues en un centro vacacional, en un centro de aviadores. Se dedicaron a destruir la investigación, y en este momento Rosendo Gómez Piedra está denunciado por convertirse en el pequeño rey de esa fiscalía, por hacer fiestas. Tenía que haber ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a defender el caso de Ayotzinapa. En lugar de eso, hizo aquí en Ciudad de México una fiesta de Día de Muertos, en donde él, pues, como el señor de la pachanga, está acusado de darles premios a sus subordinados, a los aviadores que trajo, pero a cambio de que ellos pues, le den su mochecito. Y además resulta que personas cercanas a él ahora también son candidatos a jueces, gente que llegó a eso. Mientras esta fiscalía, mientras él no se vaya con toda su gente, y después el problema será cómo reconstruir la fiscalía, pero quien puede hacer algo en el caso de Ayotzinapa es la Fiscalía Especial, y está controlada por aviadores que están al servicio de Adán Augusto López. Mientras eso no cambie, no va a haber un avance en el caso Ayotzinapa, a ningún lado. Entonces es un cotorreo. O sea, ¿qué puede la presidenta ofrecerles? O sea, ya los padres, ella tuvo algún gesto bueno cuando asumió el caso, que lo recibió de Andrés Manuel, porque quiso ser más cercana, más próxima a las madres y los padres, saludó a cada uno de ellos de mano, en persona, intentó transmitirles algo, lo cual está muy bien, pero no nos lleva muy lejos si no hay avances en las investigaciones. Y esas investigaciones necesariamente pasan por el ejército y pasan por todos los superiores que había en esa época. No es posible creer que toda la conspiración que armaron, el complot que armaron la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, que todos se pusieron de acuerdo para invertir todos los recursos sin que la presidencia de la República se haya enterado. O sea, el fondo, el que está al final de la línea de este caso es Enrique Peña Nieto. Pero pues él está muy a gusto en Madrid, gastando dinero y persiguiendo modelos europeos. Sí, sobre todo ahora en la noticia más viral ahora es de que andaba en Punta Cana en un acto de magia por allá, reportan algunos medios de comunicación. Pero bueno, tenemos un minuto y medio para su postrecito. Llegamos a la parte final. Arnoldo Cuellar, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues voy a aprovechar para hacer algo de publicidad a un reportaje que es un documental que estamos publicando
Digo, yo sé que aquí está Temoris, que es extraordinario documentalista y no me atrevo No, ¿cómo crees? a llamarlo tal cual, pero es un trabajo en video de una cuestión muy poco revisada y muy poco vista, incluso pues, a nivel no solo de nuestro país, sino de otros países, que es el tema de cómo los videojuegos, algunos de ellos, están sin ningún tipo de regulación, introduciendo temas de apuestas, de compras en metálico dirigidos a menores de edad, niños desde 3 años, que ya sean capaces de manipular un videojuego en teléfonos, en consolas, para construir, pues decimos nosotros, una nueva generación adicta a las apuestas. De por sí, este tema de cómo está desatada la publicidad de los juegos de azar, ligado al deporte, ligado a una serie de actividades sustituyendo, por ejemplo, a la ya retirada publicidad de los productos chatarra de una manera absolutamente invasiva. No hay partido deportivo con atractivo que no esté inundado de esta competencia entre las casas de apuestas, que además al poderse hacer con toda la facilidad del mundo desde un celular, están construyendo nuevos tipos de dependencias que yo creo que haría muy bien en voltearse a ver. Y bueno, los 2 jóvenes reporteros de PopLab, Emilio Jiménez y José Diego Palacios, entrevistaron especialistas de otros países, lograron contactarlos en Argentina, incluso en Australia, en España también, para que nos dieran su opinión. No logramos ubicar y ojalá después se pueda a especialistas en México. Es un video un poco largo, más de media hora, pero creo que captará el interés de quienes estén interesados en defender los derechos de la infancia, y ya me excedí del minuto. Está en PopLab MX y también en nuestra cuenta de YouTube, PopLab MX. Muy bien, gracias Arnoldo Cuellar. Y bueno, postrecito, Arturo Rodríguez. No, hombre, no, mira, ya, como ya se consumió mi minuto, Arnoldo Cuellar, entonces nada más. Gracias, Arturo, eres muy gentil, como siempre. No, quiero aprovechar para felicitarle por este documental. La verdad es que es un gran tema, un gran asunto. PopLab siempre se ha caracterizado por poner el ojo en temas que afectan destacadamente a las infancias. Yo creo que lo hace una vez más, llamándonos a ver este trabajo, este documental. Está bien que no votes, pero ve el documental. No, sí, por supuesto. No solo lo voy a ver, sino aún sin verlo lo puedo recomendar, porque sé del profesionalismo y el trabajo y el tesón y la ética con la que ustedes trabajan. Gracias, doctor. Entonces, pues muchas felicidades y pues a ver el doc. O sea, el Arnoldo dijo, no dejaremos ir a Arturo sin que se comprometa a votar, pero ya, con que veas el docu, pero es estrategia para que no lo bulle porque llega tarde. A mí me da pero hoy llegó puntualísimo y además sembrando lumbre con ese tema de que yo no voto y nunca he votado. Él dijo, la mesa me la llevo yo, el hate me lo llevo yo. Temoris Greco. Deberían darme las gracias por estar aquí de pararrayos. Temoris. Oye, pues estás ganando muchos adeptos y yo vi que ya te ofrecía a alguien que si te daban unos besos y votabas, nomás que mandes la prueba, etcétera. Oye, pues les cuento que hay unas unidades del ejército de Israel que los llaman en hebreo, los llaman los arabizados, porque son unidades especiales, se dedican a disfrazarse de palestinos, hablan árabe perfectamente, parecen palestinos, se mueven como palestinos, pero lo que hacen no es ser amigos de los palestinos, sino ir a matar palestinos, a secuestrarlos y a matarlos. Hay una serie de esos de streaming en donde hablan sobre esta unidad y cómo pues es una matazón de gente. Resulta que 3 veteranos de una de esas unidades se les ocurrió, se dieron cuenta de que cada año, como los israelíes, los hombres hacen 3 años de servicio militar, donde van y pelean y matan gente y todo, y las mujeres hacen 2 igual. Cuando acaban esos años de servicio, el ejército les da una compensación económica por el tiempo que estuvieron ahí y se van a pasear por el mundo, se van a Tailandia, se van a India, se van a Argentina y a Chile, se vienen a México. Y estos 3 que salieron de ahí dijeron, estamos perdiendo una oportunidad porque cada año son 40,000 jóvenes
israelíes veteranos del ejército los que hacen este viaje. Entonces dijeron, vamos a tratar de convertirlos como una especie de embajadores de Israel y de su ejército. ¿Cómo los convertimos en embajadores de Israel y de su ejército? Formamos una organización para que ahí donde estén puedan llegar a las escuelas y dar clases de inglés, cosas bonitas, de baile, de higiene, de cosas, y hablarles bien de Israel, hablarles bien del ejército de Israel y demostrarles a los niños que los israelíes somos de lo mejor y que nuestro ejército se está defendiendo, que no estamos cometiendo un genocidio, que es nuestra legítima defensa y que somos, como dice el primer ministro Netanyahu, el ejército más moral del mundo. Pues bueno, pues esos que andan por todo el mundo acabamos de descubrir que están en México. Había una discusión desde hace tiempo sobre qué hacer si vienen algunos de estos turistas y andan pues paseando por México cuando acaban de publicar en sus redes sociales cómo estuvieron matando gente en Gaza o en Cisjordania o en Líbano o en Siria. Pues resulta que no solamente son unos, sino que vienen un montón que se organizan y que van a las escuelas de lo que ellos llaman barrios degradados, que es básicamente van a las escuelas que tienen más necesidades y que dicen, viene alguien a ayudarnos, venga, muchísimas gracias, aquí están nuestros niños para que nos ayuden a enseñarles inglés. Están cada mes de octubre, vienen a escuelas de la alcaldía Miguel Hidalgo en Ciudad de México con apoyo del Partido Acción Nacional, pero lo que también acabamos de ver es que cada mes de mayo van a unas escuelas de la colonia 31 de marzo en San Cristóbal de las Casas. Están activistas allá en Chiapas intentando averiguar más y también qué autoridades educativas de México son las que permiten que estos utilicen las necesidades de los niños mexicanos para hacer propaganda, pues para un ejército genocida como es el de Israel. Esto lo estamos contando junto con otras cosas en mundoabierto.info. ¿Puedes usar el postre? Perdón. ¿Puedes usar el postre de Arturo de la semana que entra? Son 30 segundos nada más. Es que preguntan que si hay análisis de candidatos locales en Guanajuato para el Poder Judicial. Y sí, en PopLab en YouTube tenemos una videocolumna de la semana pasada con el experto, bueno, pues en temas judiciales y analista político Jaime Panqueva, que se dio la tarea de analizar en la elección local en los 2 distritos de Guanajuato, pues bueno, un poco la independencia, las cualidades, la historia de cada uno de los candidatos, por si alguien quiere verlo aquí en Guanajuato. Ya. De alonchas, Arnoldo. Temoris, preguntan que si escuelas públicas o privadas de esto. No, que son escuelas públicas. Y ahí está la duda de qué autoridades permiten que esto ocurra, ¿no? O sea, yo creo que cualquier grupo que llegue de cualquier lado, pues debe haber una evaluación acerca de cuáles son sus propósitos, porque también, por ejemplo, en Chiapas está el antecedente del Instituto Lingüístico de Verano, que también se suponía que iban, eso es un tema de los años 80 y 90, pero que ellos lo que hacían sobre el tema de estar haciendo estudios lingüísticos de los grupos originarios en Chiapas, lo que estaban haciendo era introducir una religión y generar que además fuera favorable a Estados Unidos. Esto lo hacían con financiamiento desde allá, fue un escándalo en aquella época. Ahora ya no es una religión, ahora es pues el tema fanático de justificar lo injustificable como es un genocidio. Entonces yo ya vi interés a partir de que hicimos este reportaje, interés en algunos sectores de presidencia en averiguar qué es lo que está pasando. Si van con la venia de autoridades locales o estatales o federales y pues cómo pasaron. O sea, eso es muy importante. Gracias. Gracias, Temoris Greco. Dicen que sería importante que lo expusieras en la mañanera, porque ya es la segunda semana que en mundoabierto.info has estado dándole seguimiento a esta información. Bueno, gracias, Mesa Montessori, hoy más Montessori que nunca. Gracias por este martes. Oye, pero hoy hubo una primera ocasión en que alguien se roba tiempo del martes que viene, ¿eh?
Sí, Es una idea. Somos, nos adelantamos a la noticia. 3-5. Gracias, Arnoldo Cuellar. Gracias, Arturo Rodríguez Temoris. Un abrazo. Gracias, Marta, Arnoldo, Arturo. Saludos, gracias. No.